Bien, haciendo entonces un repaso de lo que son los vectores. Un vector es un elemento matemático que nos va a ayudar a representar distintas magnitudes físicas, como pueden ser la posición, la velocidad, la aceleración y las fuerzas se van a ir viendo durante el transcurso de las clases. Bien, entonces vamos a dibujar, lo podemos representar como una flecha. Bien, en este caso vamos a decir que nuestro vector está indicando una posición a un puntito. Bien, este vector se llama R, tiene como nombre, se escribe como R, el nombre, y arriba una flechita. Estamos en un plano cartesiano, bien, nosotros necesitamos saber en dónde estamos parados. El vector nace de un cierto origen y se va a mover en el plano, en un plano bueno, en este caso de 2 dimensiones, pero también se puede plasmar a 3, y va a ser en coordenadas cartesianas, bien, donde x e y, como se indica acá, son números reales. Bien, generalmente acá en física los números reales le vamos a llamar escalares, bien, porque a los números reales los vamos a poder representar en una escala, bien, como lo podemos representar en una recta numérica, podemos dar una escala, por lo tanto le decimos que son escalares. Bien, y después el vector va a tener 3 componentes, bien, que en principio sería el largo de nuestra flecha, bien, va a ser nuestro módulo del vector, la magnitud, bien, qué tan largo es el vector, lo vamos a escribir de esta manera, como barritas, R flecha barritas, bien, o una manera análoga puede ser escribirlo sin una flechita arriba. Eso nos va a indicar lo que es el módulo, que me está hablando del módulo del vector. Después, la flechita, bien, que puede apuntar para este lado o puede apuntar para el otro lado, vamos a decirle que es el sentido el sentido que toma el vector. Y después existe otra, como por último, una componente más, lo que sería la dirección, que va a ser el ángulo que se sostiene desde un eje, en este caso el eje X, bien, la flecha, hacia la flecha, ¿no? Lo que sería el vector. Bien, esto nos indicaría la dirección que tiene este vector. Bien, entonces con estas son las 3 componentes que caracterizan a un vector: módulo, que es el largo, la dirección, que es el ángulo que sostiene respecto a un eje que nosotros elijamos, bien, que el abuelito lo vamos a escribir con tinta, bien, y el sentido, que es la flechita y para qué lado apunta, bien, lo podemos escribir, lo escribimos como R flechita igual, ¿no? A sus componentes, bien, a las coordenadas del vector, que en este caso serían x e y, bien, pero como dije anteriormente, se pueden también estar en el espacio, bien, en 3 dimensiones, donde agregaríamos una componente más, que sería la componente z. Bien, con esto también podemos definir sumas y productos, que vamos a ir haciendo un repasito a continuación. Bien, entonces tenemos, y si tenemos R1 y R2, bien, la suma, de dos vectores está definida como, ¿no? Por ejemplo, tenemos x1, x2 más x2 más y2. Bien, la suma se define, digamos, que se suma componente a componente. Bien, la componente x1 se suma con la componente x2 y la componente y1, perdón, acá, y1 se suma con la componente y2. Bien, la suma de dos vectores lo que hace es devolverme un nuevo vector. Bien, entonces a R1 a R2 lo podemos llamar R mayúscula, bien, y va a ser igual a x1 más x2 y 1 más y2, sus coordenadas, ¿no? Bien, del vector de arranque. Lo podemos ver gráficamente también
a la, a la suma de estos dos vectores. Bien, entonces, ¿cómo vemos gráficamente esta suma de vectores? Dijimos que tenemos R1 con coordenadas x1, lo vamos a marcar por acá, y1, más o menos por ahí. Bien, tenemos un vector R2 que tiene como coordenadas x2, y2, más o menos por acá. Bien, entonces, el vector resultante, como se le llama, la suma, el resultante a la suma de dos vectores, gráficamente lo podemos construir haciendo una proyección bien del vector R1. Ahora nos vamos hasta la punta del vector R2, bien paralelo bien paralelo a R1, nos acercamos hacia la punta del vector R2 y de ahí trazamos el mismo vector idéntico a R1, bien, de la misma longitud, y lo mismo hacemos desde R2, bien paralelo hacia la punta del vector R1 y trazamos la misma longitud que tendría R2, y en donde se unan estas dos proyecciones, bien, por ejemplo acá, este va a ser el punto final de nuestro vector resultante R mayúscula, como habíamos escrito antes, bien, van a ser desde nuestro origen O que teníamos, bien, y la flecha va a indicar hacia el punto que une las dos proyecciones, bien, y este va a ser nuestro vector R, ¿no? Nuestra resultante. Bien, y como dijimos, las componentes que tendría nuestro vector resultante serían, acá sería x1 más x2, y esta sería nuestra coordenada y1 más y2. Bien, entonces, de esta manera vemos gráficamente cómo podemos construir la suma de dos vectores, como habíamos dicho, R1 más R2 es igual a un nuevo vector, R mayúscula, un vector resultante. Bien. Esto que tenemos acá se le llama paralelogramo, bien, entonces va de un borde a otro borde del paralelogramo, va nuestro vector R, ¿no? Que sería nuestro resultante. Bien, pero también podemos hacer de cuenta que si queremos hacer una resta, bien, la resta entre dos vectores también la podemos escribir así, ¿no? R2 menos R1. Esto también nos va a dar de vuelta un nuevo vector que le vamos a llamar R, sin notación, bien, que esto también va a ser componente a componente, ¿no? Va a ser x2 menos x1 y 2 menos y1, bien. Entonces, ¿cómo se ve gráficamente el vector diferencia? Bueno, entonces, nosotros tenemos primero R2, entonces R2 me va a marcar la puntita de R2, va a ser el fin de mi vector. Y R1, la puntita de R1 va a ser el inicio de mi vector diferencia. Bien, entonces gráficamente sería, empiezo desde la puntita de R1 y voy hasta la puntita de R2. Bien, y este sería nuestro vector diferencia. Bueno, acá me queda un poquito el R entrecruzado. Disculpen por el dibujo. Bien, pero también podemos hacer una operación más que es el multiplicar un escalar por un vector. Bien, ¿cómo sería eso? Entonces, de vuelta, vamos a hacer un dibujo de nuestros ejes coordenados, ¿bien? Los ejes cartesianos.
y vamos a ver cómo opera un escalar multiplicado a un vector. Entonces tenemos la coordenada y la coordenada x. Bien, vamos a tener un vector r cualquiera. Bien, que tiene coordenadas x e y. Vamos a ponerle R1, ¿no? R1, X y 1 para no confundirlos con estas letras. Bien, entonces yo puedo definir el producto de un escalar por un vector R1, bien, que va a ser igual a. Entonces acá va a actuar la propiedad distributiva. Bien, nosotros sabemos que R1 lo podemos, a un vector R lo podemos escribir como sus componentes. Entonces ahora lo que vamos a tener nosotros va a ser alfa por x1, alfa por y1, bien, y esto va a volver un nuevo vector más grande, bien, que lo vamos a llamar R2, bien. Entonces, ¿cómo vemos esto representado gráficamente? Vamos a tener nuestro vector R1 y lo que va a hacer este escalar alfa, bien, acá no lo aclaré, alfa pertenece a los números reales, bien, eso es un escalar. Alfa lo que va a hacer es prolongarme, bien, vamos a escribirlo en rojo, así, así se ve mejor, bien, va a ser alargarme nuestro vector R1, bien, si es mayor que si es mayor que 0, si es mayor que 1, bien, si es menor que 1, lo que va a hacer alfa va a acortármelo, bien, si alfa es nulo, bien, si alfa es 0, me lo va a anular al vector, se me va a hacer el 0, 0, bien, el 0, 0 es el vector nulo, bien, y si alfa es negativo, porque puede ser negativo, lo que va a hacer es darme vuelta el vector, apuntar hacia los lados negativos, hacia el lado negativo, hacia allá. Bien, eso es lo que haría esto se llama el producto de escalar por un vector y nos devuelve un nuevo vector. Ahora vamos a definir un nuevo producto que va a ser muy utilizado en la práctica, sobre todo en la práctica 1, para ir practicando lo que sería el producto escalar. Bien, el producto escalar es el producto entre dos vectores, pero es un producto nuevo y vamos a verlo a continuación. Bien, entonces lo que tenemos ahora es el producto escalar. Bien, entonces tenemos R1 y R2, dos vectores, ¿no? Entonces el producto escalar entre R1 y R2, R1 punto, ¿no? El punto escalar sería el producto escalar por R2, bien, o R1 escalar R2, otra forma que lo podemos leer, bien, se define, bien, siempre sabiendo que R1 y R2 lo podemos escribir como X1, Y1 y R2 como X2, Y2, bien, de esta manera, punto X2 y 2, esto es lo que es esta operación es X1 por X2. Ahora no una coma, sino que va un más. Más, acá va I1, I1 por I2. Bien, entonces yo dije que las cantidades X e Y son números reales. Bien, entonces acá tengo el producto de dos números reales más otro producto de dos números reales. Bien, por lo tanto, lo que nos da como resultado el producto escalar entre dos vectores no va a ser un nuevo vector, sino que va a ser una cantidad, vamos a ponerle C. Bien, esta cantidad C pertenece a los reales. Bien, bueno, acá lo escribí mal. C pertenece a R. Bien, entonces esto es una gran diferencia entre el producto escalar y el producto por un escalar. Bien, el producto escalar me devuelve un número real y el producto de un vector por un escalar me devuelve un nuevo vector. Bien, esas son como las dos diferencias que tenemos. Entonces ahora vimos gráficamente cómo era la suma, cómo era la resta y cómo era el producto de un escalar por un vector. Ahora, ¿cómo vemos
gráficamente lo que es el producto escalar. Bien, entonces yo acá dibujé un sistema de ejes coordenados, bien, x, y, nuestros vectorcitos R2 y R1, bien, entonces, como hicimos como la suma, vamos a trazar nuestro paralelogramo, bien, vamos a arrancar acá, vamos a ir para acá, más o menos para tomar la longitud, es más o menos, es bastante largo, bien, del mismo modo así, va a ser una cosita así, nuestro paralelogramo, bien, ahí va nuestro paralelogramo, bien, entonces C es un número real, bien, por lo tanto, se ubica sobre una recta, bien, no es un vector, pero lo que nos indica nos dice lo que vale el área de nuestro paralelogramo, bien, que se forma con estos dos vectores, bien, con R1 y R2. Bien, entonces C es igual al área del paralelogramo, bien. Paralelogramo. Bien, entonces, estas serían algunas operaciones básicas, las primeras que vamos viendo en el curso de física. Vamos a seguir definiendo otras más. Ahora queremos pasar, acá estuvimos siempre trabajando con coordenadas cartesianas. Bien, ahora vamos a hacer un cambio de coordenadas. Bien, vamos a trabajar no ahora con X o con Y, sino que vamos a trabajar con el ángulo, bien, que se subtiende, y el largo que tienen los vectores. Bien, estas coordenadas las vamos a llamar coordenadas polares y vamos a ver cómo también vamos a poder trabajar utilizando las propiedades trigonométricas que conocemos, seno, coseno y tangente, y cómo se redefine también el producto escalar utilizando estas coordenadas.